¡Eso, presidente! ¡Estamos! Se ve, se siente, eso presidente, se ve, se siente, eso presidente, se ve, se siente, eso presidente, se ve, se siente, eso presidente. Y no se lo digo por un compromiso que usted esté acá. Yo lo dije públicamente hoy. Tengo un compromiso con él y es muy grande. Uno es, yo como médico entiendo que existe la jerarquía en la vida y usted como comandante, como gente de lucha histórica, gente que regaló y ofrendó parte de su juventud en esta lucha para que nosotros, los de esta generación, podamos tener un país libre, un país democrático, un país donde podemos decidir. Eso es gracias a ustedes que en su momento ofrendaron parte de su vida por nosotros. Ese es uno de los motivos grandes que yo tengo y lo respeto. Dos, cuando Nahuizalco necesitó de su gestión para decidir y para mejorar las condiciones de vida de muchas personas de Nahuizalco, usted no se negó. Compartimos y tenemos algo en común, que ponemos primero a la gente y por último nos ponemos nosotros. Muchas gracias y tenga garantizado que esta lucha va a ser para ponerlo de presidente. Quiero decirles que me siento doblemente honrado de estar aquí. Primero, por encontrarme con esta militancia heroica de Sonsonate. Me siento muy honrado porque yo simplemente soy un militante como ustedes. Siempre que me he presentado en mi vida, me he presentado a nivel del partido como un militante. Y cuando he estado en el Estado, en el gobierno, nunca me presenté como funcionario, porque el problema es, el riesgo es que el que se cree funcionario, se le sube el funcionariado a la cabeza. Y a los que se les sube el funcionariado a la cabeza, como en los partidos de derecha, hay que bajarle el funcionariado de la cabeza. Porque nosotros, el doctor Patrick, su servidor, los que hemos laborado en el Estado o laboran, somos ante todo servidores públicos. Nosotros, los luchadores sociales, los hombres y mujeres de izquierda, los revolucionarios, somos la servidumbre del pueblo. Cuando yo llegaba a las comunidades, les decía a la gente cuando les iba a entregar una obra o hacer una inspección, les decía, yo soy el que le hago los mandados a ustedes. Y la gente se reía. Pero les decía, no se rían, porque hacerle los mandados al pueblo y a las comunidades es honroso. Hacerle los mandados a los corruptos o a los capitales explotadores, eso es deshonroso. Pero servir al pueblo
Servir al pueblo es algo que nos enaltece. Y eso somos nosotros, servidores públicos. Nuestros abogados, nuestros diputados y las leyes dividen la administración pública entre empleados y funcionarios públicos. Pero definitivamente todos y todas somos servidores públicos. Yo quiero pedirles permiso a ustedes, si me lo permiten, de quitarme esto y me voy a quedar con mi camisita. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí y me siento en familia. Quiero no solo saludar, sino agradecer al doctor Patrick, nuestro alcalde, por su hospitalidad. Yo no lo había escuchado expresarse así de mí. Quiero comentarle al doctor Patrick y a todos ustedes que yo nunca vine a ver al doctor Patrick ni lo busqué para decirle, doctor, apóyeme. No fui a hablar con él, para nada. Quiero decirles que creo que él y yo coincidimos bastante en muchas cosas. Yo lo admiro a él por su obra, por su entrega abnegada, sacrificada, por su conducta. Así que, doctor, reciba mis respetos. También quiero saludar aquí al compañero Sidney, él está en su calidad de militante, a una persona que yo la conozco desde hace mucho tiempo, a nuestro compañero Ricardo Castellón. Con él anduvimos en muchos lados, incluyendo en la montaña. También quiero saludar a nuestro secretario municipal de la República de Santo Domingo y de San Antonio del Monte. Saludarlo, compañero. Me alegra que la juventud se ponga al frente, porque la juventud siempre estuvo en la primera línea de combate. A todos mis hermanos concejales, concejalas de aquí, de la municipalidad de Nahuizalco, tienen una ciudad muy linda, ahora mucho más linda que antes, pero aquí están nuestras raíces, aquí en Sonsonate. Nosotros venimos de los Izalcos, porque ellos impidieron y derrotaron al invasor cuando quería apoderarse de El Salvador. Y aquí, en Sonsonate, se produjo el primer lisiado de guerra, que era el conquistador Pedro de Alvarado. Así que me da mucho gusto. Quiero contarles algo. Yo estuve en el gobierno 8 años y medio. Y el pueblo, que es generoso, comenzó a calificar al MOP como el ministerio mejor evaluado. Y la prensa llegaba y me decía, mire, ministro, usted que es el mejor evaluado, usted tiene aspiraciones presidenciales. Cada vez que yo llegaba a una comunidad, llegaba la prensa y yo siempre les di la misma respuesta. No mezclo mi servicio público, mi servicio a las comunidades con aspiraciones políticas personales. Nunca, y nunca, mientras estuve en el servicio público, utilicé el cargo público para dar ninguna declaración sobre esto. Yo prácticamente salí en silencio. Tampoco fui ni le pedí apoyo a ningún compañero ministro, ni ministra, ni viceministro. Para nada. A ningún dirigente del partido. Nunca. Pero de todas maneras, bueno, inclusive quiero decirle, en Sonsonate yo vine a dar mi punto de vista, a rendir cuentas a la militancia, y allí me fui enterando que cada día más compañeros y compañeras estaban expresando su apoyo. Pero debo decirles algo, compañeros. En esta jornada interna no debe haber un compañero derrotado. Aquí no debe haber un perdedor. Aquí el único ganador
tiene que ser el FMLN. El FMLN. Y aquí a las muchachas jovencitas y a los muchachos jovencitos, yo les quiero trasladar un principio, un punto de vista, tal como yo lo expreso. Miren, compañeros, en política no cuenta, para un hombre de izquierda, en política no cuenta la viveza, lo que cuenta es la nobleza de tu corazón, de tu pensamiento y de tu conducta. Siempre hay que tener una conducta limpia. Lo que es tuyo y lo que no, no es. Y uno siempre debe estar dispuesto a servir allí donde el pueblo y la militancia te necesita. Allí. De allí venimos nosotros, de cumplir las tareas más sencillas o más humildes, a veces las más complicadas. Pero uno tiene que tener la disposición de cumplir la tarea que te da tu pueblo. Yo no sé cuántos estuvieron de los compañeros el día que fue el encuentro en Sonsonate. Pueden levantar la mano los compañeros. Bueno, no todos. Entonces les voy a decir algunos puntos de vista. No todo, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Pero yo he partido siempre de lo siguiente, que un revolucionario, un patriota, un ciudadano, un ser humano, siempre debe ser un ser humano definido. Definido. Uno tiene que definirse en la vida, pero la reflexión que tenemos que hacer, ¿qué es lo que define a un ser humano, a un patriota, a un revolucionario? ¿Qué es lo que lo define? ¿Su retórica, sus palabras o su conducta? Es la conducta. Es la conducta. Siempre lo que te define es tu conducta, son tus hechos, tus acciones, tus obras y tu vida dedicada al pueblo. Eso es lo que te define. No es lo que uno dice. Las palabras son importantes. Los cristianos, desde los cristianos primitivos, ellos aprendieron eso y saben lo que decían. El hábito no hace al monje. ¿Cuál es el hábito? ¿O era el hábito? Una sotana. La sotana no hace al monje. Una sotana cualquiera se la puede poner. Lo que hace al monje son sus obras. Así es lo que hace al revolucionario. José Martí, el gran apóstol cubano, decía que la mejor firma de un ser humano son sus obras, es su conducta. Así es. Por supuesto que hay que examinar el pensamiento de las personas. Es importante el pensamiento, pero lo que te define es la conducta. Entonces yo les voy a hablar ahora de mi pensamiento y algo de mi conducta, pero también de nuestro país. Para comenzar, estamos hablando de la victoria, pero aquí algunos tenemos un énfasis y otros tenemos otro énfasis. Para mí, nuestra lucha es para lograr 2 victorias, como en Nahuizalco. La primera victoria fue ganar el gobierno municipal de Nahuizalco. Es la primera victoria. Pero, ¿para qué es esa victoria? ¿Para qué quiere llegar uno a un gobierno municipal o al gobierno central? Para obtener otra victoria más trascendental, que es la transformación del municipio o la transformación del país. O sea que nosotros tenemos que ir sobre 2 victorias, no sobre una. Dicho de otra manera, para los políticos tradicionales, electoreros, oportunistas de derecha, a ellos lo que les interesa es llegar al poder, llegar al gobierno y llegar a componerse. Eso ha sido la política de derecha en el país.
Para nosotros, llegar al gobierno es un medio para cambiar las condiciones de vida de la población. Porque si solo es para llegar al gobierno y después nos olvidamos de la población, ese no es el FMLN original. Esas no son nuestras raíces. Entonces lo primero es, mi visión, es que tenemos que llegar al gobierno para seguir transformando la vida de la gente y para hacer correcciones y algunos giros que hay que hacer. Esa es mi visión. O sea, no es llegar. A mí me dieron la tarea de ir al MOP. No era llegar al MOP por llegar al MOP. Era para transformar lo que antes era la institución más desprestigiada, más corrupta, más ineficiente y más oscuro. La transformamos, porque fue trabajo colectivo, la transformamos en una institución prestigiada, eficiente y transparente. Eso es lo que cuenta, porque si tú solo llegas a administrar el poder o a administrar el proyecto neoliberal, y entonces, ¿eso para qué? Si eso lo puede hacer la derecha, tú llegas para transformar. Y eso es lo que nos reclama el pueblo. El pueblo nos ha pegado un gran tirón de orejas, ¿sí o no? El pueblo nos ha llamado la atención. El pueblo dio un mensaje y dijo que no estaba satisfecho con el sistema político, que no estaba satisfecho con la mala política, que había que cambiar eso. Le dio un mensaje a Arena porque le bajó 100,000 votos también. Y a nosotros nos bajó mucho más. Hay un mensaje directo a nuestro partido, el FMLN. Ese mensaje del pueblo, ¿debemos escucharlo o hacernos los sordos? Escucharlo, pero además entenderlo y atenderlo. Entenderlo y atenderlo. Porque cuando cometemos un error, bueno, solo Dios es perfecto, el ser humano comete errores. Es de humanos, dicen, es de humanos errar, equivocarse. Sí, pero es de revolucionarios corregir. Es de gente... Es de gente honesta rectificar, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y aquel día decíamos que para construir una victoria es como un edificio. Un edificio, para que no se derrumbe, necesita pilares sólidos, firmes y profundos. Todos queremos la unidad del FMLN, ¿verdad? Eso es importante. Y aquí les voy a dar otro punto de mi visión. Y de una elección interna, ¿el FMLN debe salir dividido o unido? Sí, claro. ¿Cómo es más fuerte su familia? ¿Dividida o unida? ¿Cómo es más fuerte el frente? ¿Dividido o unido? Eso es importante, la unidad de la familia. Pero quiero decirles, el planteamiento de Gerson Martínez, su servidor, su hermano, y el reclamo que yo hago, porque nos lo está diciendo el pueblo, no es solo una unidad la que necesitamos, son dos unidades. Y el primer pilar de la victoria y de un partido de izquierda, de un partido popular, es la unidad del partido con su pueblo, la unidad del partido con las comunidades, la unidad del partido con la clase trabajadora, la unidad del partido con los ciudadanos, la unidad del partido con los movimientos sociales, y eso se ha debilitado. Hay que fortalecerlo. Ese es el primer pilar para la victoria y define a un partido revolucionario. Si se debilita la unidad del partido con el pueblo, se debilita su calidad de izquierda y su calidad revolucionaria, porque eso es lo que nos diferencia de los partidos de derecha. Primer pilar. El segundo pilar, por supuesto, es la unidad interna.
la unidad granítica del FMLN. No sé si me explico. Son dos unidades. La primera, la unidad del partido con el pueblo. Y la segunda, la unidad de la gran familia FMLN. Porque honradamente a mí no me parece correcto que haya gente que se está, después de los actos, cantando el himno de la unidad que dice el pueblo unido. Entonces yo les pregunto, ¿y el Frente Unido? Exacto, entonces tenemos que ser consecuentes. Si nosotros creemos que el Frente Unido jamás será vencido, entonces no tenemos que salir a dividirnos, sino a unirnos. Entonces de esta lucha tenemos que salir unidos. Son los dos pilares de las dos unidades. El tercer pilar es la construcción de una poderosísima alianza. En primer lugar, con los sectores populares. Ese es nuestro primer escalón de alianzas. El segundo es la gran alianza con los sectores patrióticos, democráticos y progresistas del país. Pero en eso todo el mundo puede estar de acuerdo. El énfasis que yo hago es el siguiente, compañeros. Y que tenemos que reflexionar, porque miren, yo no vengo aquí a decirles a ustedes, hagan esto o hagan eso. Eso ya pasó. Si yo les dijera a ustedes, hagan esto o aquello, estaría irrespetando su inteligencia, estaría irrespetando su conciencia. Y el respeto entre hermanos es una condición de la fraternidad revolucionaria. Por eso solo quiero que reflexionemos. Nosotros hacemos alianzas en los municipios o a nivel nacional. Mi pregunta es, las alianzas, ¿tú te puedes aliar con cualquiera? No, ¿verdad? Las alianzas deben ser sin principios o con principios. He ahí la diferencia. Con principios y objetivos. ¿Con quién tienes que aliarte? Con los neoliberales que quieren volver al pasado de la economía de privilegios y quieren volver a las privatizaciones y a todo eso. Con eso no vamos a aliar. No, ¿verdad? Nos tenemos que aliar con todos aquellos que coinciden con nuestro proyecto transformador. Es como acá. El doctor tiene que gobernar para todos, especialmente para los más humildes. Y para eso tiene que buscar acuerdos, entendimientos y alianzas. Pero nuestras alianzas tienen que ser transparentes, de cara al pueblo, no en lo escondido, consultadas con la militancia. Y en este caso, las alianzas para ganar el 2019 también hay que consultarlas con el pueblo, ¿o no? Al final, la decisión la tiene que tomar el partido y tiene que consultarse a la militancia y decidir la base del partido, la militancia. Pero mi recomendación es que siempre escuchemos al pueblo para que no nos equivoquemos. Se ve, se siente, eso, presidente. Compañero Gabriel, exalcalde de la República de San Julián. Gabriel viene llegando de los Estados Unidos, por allá ha estado. Y en estos días me dieron una noticia, hace como 20 días más o menos, ¿verdad?, que más de 200 líderes de la comunidad salvadoreña en el exterior, en Los Ángeles, en Boston, en Chicago, en Maryland, en Virginia, en Washington, en Nueva York, firmaron esos 200 líderes una carta de apoyo a la precandidatura de su servidor Gerson Martínez. Pero el día de ayer, unos compañeros militantes en Los Ángeles
anteayer nos enviaron una foto con un grupo de compañeros, nos las mandó el compañero Guillermo Olivo, donde líderes de la comunidad salvadoreña en el exterior está en Facebook, ¿verdad? Ahí la tiene usted. Un saludo, un abrazo con los compañeros. Quiero agradecerle a la ciudad de Los Ángeles, agradecerle el apoyo que me salieron dando el día de ayer desde un monumento allá de Los Ángeles. También en Washington, allá en el Capitolio, llegó un grupo de líderes a expresar su apoyo. Al frente externo, por favor, mi respeto y un gran abrazo revolucionario de toda la militancia de aquí, de las tierras del Príncipe Atonal. Muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que son 3 pilares: la unidad del partido con el pueblo, la unidad interna de la familia FMLN y una gran alianza. Pero hay un cuarto pilar del que a veces no hablamos. Yo por lo menos en los debates que han habido no he oído, pero yo sí lo he planteado. El cuarto pilar es el siguiente. Y pregunto, ¿el pueblo quiere que nosotros nos parezcamos a los partidos de derecha? ¿El pueblo quiere que nos parezcamos a los políticos reaccionarios o que nos diferenciemos? Que nos diferenciemos. Y el pueblo nos está diciendo, y tenemos que aceptarlo autocríticamente y honestamente, el pueblo lo que nos está diciendo es que no nos hemos diferenciado lo suficiente, que tenemos que marcar la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la exigencia y tenemos que hacerlo los que tienen cargos de dirección y los militantes que están en el Estado a cualquier nivel. Compañeros, hay que marcar la diferencia, porque si el pueblo nos confunde con los otros partidos o políticos, vamos mal. El FMLN es diferente. El FMLN es la reserva moral de la nación, pero todos tenemos que cumplir las tareas. En lo que corresponde a este militante como ustedes, quiero decirle que igual que muchos compañeros que han desempeñado tareas públicas, a mí me ha tocado tareas desde que estaba en la secundaria. Cuando tenía 14 años me dijeron, mira, hay que organizar un movimiento de estudiantes de 7º, 8º y 9º grado, y mi primera tarea fue organizar el movimiento estudiantil revolucionario de secundaria MERS. Esa fue mi primera tarea. De allí hemos cumplido una cantidad de tareas. Cuando bajamos de las montañas, entró la primera generación de diputados a la Asamblea y mis compañeros y compañeras me honraron eligiéndome el primer jefe del grupo parlamentario del FMLN. Y desde entonces di un combate irreconciliable contra la corrupción. ¿Qué pasa con los políticos tradicionales y electoreros? Cuando están en la oposición, están contra la corrupción. Cuando entran al gobierno, se hacen corruptos. Por eso el pueblo no cree en esos políticos. Yo fui un acérrimo enemigo de la corrupción en la oposición, pero cuando llegué al MOP, que me dieron el ministerio más corrupto, puse una fumigadora en contra de la corrupción. Fumigamos la corrupción del MOP. Un revolucionario no puede tener doble cara. Quiero decirle, yo creo que varios compañeros me conocen. Usted puede opinar y es correcto, puede tener opiniones sobre mi pensamiento, sobre lo que yo planteo, ¿verdad? Yo lo razono, pero aquí somos libres de pensar. La libertad es una cosa tan linda. Y en esta elección nadie te tiene que decir cómo ir a votar.
¿Y por quién votar? Nadie, ningún dirigente, nadie. Miren, aquí derramamos sangre para que hubiera libertad. Hoy estamos en libertad, miren qué lindo. Estamos aquí todos y todas en libertad, sin el temor que va a venir la Guardia Nacional a masacrar a nuestra comunidad, a nuestra gente. Eso es gracias a la lucha de nuestra militancia. Disfrutemos de esa libertad. No permitamos que nos presionen. Nadie. Hay que dar un voto de conciencia. Eso es lo importante. Esa es mi exhortación. Esa es la diferencia entre un político reaccionario y un revolucionario. Nosotros hemos luchado. ¿Sabes por qué? Porque la libertad ha costado vidas y sangres para el país. Nosotros tenemos una militancia talentosa, inteligente y consciente, que sabe lo que tiene que hacer, que distingue las cosas. Nosotros somos un solo partido, todos somos hermanos. Claro, dentro de los hermanos hay matices, hay énfasis de unos compañeros u otros, y allí es donde hay que tomar la decisión. Pero dijimos que el cuarto pilar es diferenciarnos, y el quinto es el más importante. Fíjense que nosotros construimos un ejército popular y derrocamos a la dictadura, y a nosotros nos decían: miren, bichos, ustedes creen que van a poder derrotar a la Guardia Nacional, están locos, ustedes no van, la dictadura se los va a acabar. Pero hoy les pregunto, después de tanto tiempo, ¿quién está aquí? ¿Y la dictadura dónde está? Desmontamos la dictadura, derrocamos la dictadura. Hoy estaba en Tecoluca y ahí hay un grupo de muchachos, doctor, que tienen un grupo musical que se llama Utopía. Y yo les decía, resulta que nuestra primera utopía era derrocar a la dictadura, que para algunos parecía imposible, pero nosotros tenemos que hacer posible lo que parece imposible. Si derrotamos a la dictadura, podemos derrotar a la injusticia social, pero hay que hacer las correcciones que el pueblo nos está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, de eso se trata. Entonces, lo que les decía, construimos con los muchachos, muchachas, construimos un poderoso ejército popular. Pero yo quiero decirle honestamente, el ejército popular solito no podía derrotar a la dictadura. ¿O ustedes creen que nuestro ejército sin el pueblo hubiera podido derrotar a la dictadura? No, porque fue la batalla de todo el pueblo. Y ahora, para derrotar a los neoliberales, para que no regrese el pasado de privatizaciones, de privilegios para una argolla, tenemos que convocar la batalla de todo el pueblo y tenemos que ser humildes y aceptar que el pueblo es el factor decisivo para la victoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero les decía que en aquella época nosotros decíamos, miren, para ganar la batalla hay que definir bastiones. Bastiones son baluartes, posiciones estratégicas. Y dijimos, un bastión Guazapa, otro bastión Chalatenango, otro bastión Morazán, y así fuimos definiendo. Hoy ya no estamos en ese conflicto, hoy es otra lucha, pero hay que definir bastiones, bastiones sociales. Y el primer bastión para la victoria es, se puede poner de pie, compañero, ustedes dos, un ratito, no les vamos a quitar el puesto. Y usted, compañera, se puede poner de pie. Vaya. Ellos, la juventud, son la primera línea de lucha y de victoria. La primera. Aquí hay otro. Venga. Ellos son el primer bastión de lucha y la victoria. Y es importante estimular, apoyar a la juventud y reconocer el talento de la juventud. Yo quiero decirles, si queremos un FMLN que tenga larga vida, hay que tener
la sabiduría de combinar la experiencia con la frescura de la juventud, potenciando la juventud. Ellos y ellas son el primer bastión para vencer. Muchísimas gracias. Pero aquel día, para los que estaban, yo les decía, miren, ¿y quién es la mayoría en el país? Pero no se oye. Un grito, vamos, un grito de las mujeres heroicas sonsonatecas. Wow, hoy los caballeros tenemos que darle un aplauso a las mujeres heroicas. Para ganar un gobierno, ¿cuánto se necesita para ganar un gobierno? 50 más un voto. Pero ellas son más. Ellas son casi el 53%. O sea, que todas las mujeres unidas tienen el poder de quitar o poner gobiernos, ellas. Y no solo es de cantidad, tienen el talento, la valentía y el heroísmo. Y quiero decirles una cosa, nosotros hemos tenido combatientes heroicos y bravos, pero les quiero decir una cosa, cuando las compañeras se ponían al combate, a veces eran ellas mucho más bravas y mucho más heroicas en la lucha. Así que, pero bueno, ¿para qué sirve eso? Solo para un aplauso. Aquí tenemos que luchar por una sociedad justa e igualitaria, por la igualdad. Y bueno, yo he venido planteando esto desde hace un buen rato. Ya oí que están copiando el discurso, pero no lo han entendido algunos. Les voy a decir lo siguiente, lo que yo estoy planteando no es una cuestión de números, es una cuestión de calidad. Lo que he planteado es que el tercer gobierno del FMLN, cuando lo organicemos nosotros, tenemos que organizarlo, como dicen aquí las muchachas, mix y mix, 50% mujeres talentosas, valientes y capaces, que las hay en abundancia, y 50% hombres. ¿Estamos de acuerdo? A los hombres que se les va a exigir la misma entrega, pero no solo es cuantitativo para estar en el gobierno, es para que desde el Estado podamos transformar la sociedad y seamos una sociedad igualitaria. Hay que aceptar que la mujer ha vivido condiciones de desigualdad, de opresión, y eso tiene que terminar. Lograr en la sociedad la igualdad de la mujer con los hombres en materia de derechos, esa es una medida revolucionaria, y hay que darle más poder a la mujer para poder transformar a la sociedad. Ese es el segundo bastión. El tercer bastión, por supuesto, son nuestros veteranos y veteranas de guerras y los caballeros que son combativos y todos. Ese es el otro bastión. Pero también fíjense que estábamos nosotros en un debate y apareció una muchacha y nos corrigió la plana y nos dijo, miren, también hay otro bastión. Cuando el doctor Patri fue a las elecciones con nuestra militancia y nuestro pueblo le dio la victoria, hubo que cuidar voto por voto, ¿va? ¿Sí o no? Para que no nos hicieran fraude. ¿Y quién fue a defender ese voto? El EPEL, el Ejército de Defensa del Voto, los ciudadanos y las ciudadanas que defienden la voluntad popular, la victoria. Ese es el cuarto bastión. Miren, hay que agradecerles a los ciudadanos y ciudadanas que se desvelaron, que se levantaron a las 3 o 4 de la mañana y se desvelaron después para defender
la victoria popular. Eso fue en todo el país. De decidir los destinos del FMLN e incidir en los destinos del país. Hay que elegir al compañero que va a ser candidato a la presidencia de la República. Libremente hay que ir a hacer esa elección. Por consiguiente, yo tengo que, bueno, varios compañeros me conocen o me han visto o han oído. Lo que hicimos, cómo lo hicimos, si lo hicimos bien o no, ahí está. Ahí está la mejor autopista logística del país, que es la que iniciamos desde Acajutla hasta el bypass de Sonsonate y que ahora se está prolongando hacia el Poliedro. Y otra cantidad de obras pequeñas, pero que son importantes para las comunidades. Aquí en Las Nieves, en La Tejera. Miren, yo les decía a los compañeros de La Tejera, miren, estas eran comunidades marginadas. Es como allá en Acajutla. ¿Cómo se llama? El Milagro. Una comunidad que la tenían marginada de toda la vida. Y yo le dije a la comunidad, ustedes tienen el derecho a la ciudad, a vivir dignamente, con servicios, con calles, con servicios de aguas subterráneas. Eso llegamos a hacerle. Eso nunca fue primera plana, nunca fue primera plana para la máquina de hacer mentiras, nunca fue primera plana. Pero ¿sabe qué? Para nosotros sí es importante, porque esas son pequeñas obras que cambian vidas, son pequeñas obras que mejoran la vida de la población, y para nosotros eso es lo importante. Y debo decirles que con el doctor ahí nos conocimos, él luchando, gestionando y trabajando por su comunidad. Así que me ha dado mucho gusto servirles. Lo que quiero decirles es que uno no puede ser de esos políticos tradicionales que cuando quieren un voto vienen a las comunidades y dicen, yo les prometo que voy a ser un político o un funcionario cercano a la gente, cercano a las comunidades. ¿Cómo que cercano? Si nosotros somos gentes, nosotros la gente de izquierda somos de las comunidades. Tú no tienes que estar cercano si eres un hombre de izquierda, tienes que estar con las comunidades, vivir con las comunidades, escuchar las exigencias de las comunidades, sufrir lo que sufren las comunidades, sufrir los regaños de las comunidades, vivirlos, vivir con ellos. Eso es, y eso es lo que hice en estos 8 años y medio y en mi vida de diputado. El punto es el siguiente, y ahí viene la corrección que tenemos que hacer nosotros como gobierno. ¿Desde dónde debe gobernar un gobierno revolucionario? ¿Desde los escritorios o desde los territorios? Desde los territorios. Pero digámoslo mucho más claros. Un servidor de izquierda, un servidor militante del FMLN, debe gobernar desde las comodidades o desde las comunidades. Ese es un giro importante que hay que profundizar. Ese es un giro. Miren, esas cosas valen más que 10 discursos. Valen mucho más que 10 discursos. Allá un ciudadano en Morazán nos decía eso. Y a uno y a otro nos decía, ¿y qué han hecho en la austeridad? ¿Usted cómo hizo? Andaba en la Cherokee. Pues yo le dije muy fácil. Cuando yo llegué, a mí me bautizó el Ida, un huracán. Ese Ida, en 2 horas, se llevó 44 puentes y averió 69. Y dejó más grave las 978 cárcavas que había hecho arena. Las cárcavas son unos sitios peligrosos que amenazan vidas, viviendas y bienes de la población. ¿Qué hizo este militante? Este compañero de ustedes, puse frente al pueblo y frente a la prensa,
porque los ministros anteriores saben cuántos vehículos asignados tenían los ministros Nieto y Gutiérrez en el MOP antes. 6 para el ministro. Dentro de eso, 4 de esas Runner nuevecitas, enormes, y de esas 2 camionetas blindadas y full extras. Full extra significa de lujo, blindadas que valen más de $200,000 con ese lujo. ¿Y para qué necesita un ministro de Obras Públicas esos lujos? ¿Y para qué necesito yo un blindado para venir a La Tejera o para venir a inspeccionar el puente de Ateos cuando se cayó? ¿Para qué? Con dinero del pueblo. Lo primero que hice fue poner en ringlera todos esos vehículos y anuncié que los vendía inmediatamente para hacer obras de protección a la vida de la población. Y entonces usted pregunte, ¿y en qué andaba usted? No vaya a decir que andaba pata, no. Yo andaba en un Picacho. ¿Qué necesita un ministro de Obras Públicas para ir a inspeccionar las obras? Un pick-up. ¿Y para qué andar en autos de lujo? En el nuevo gobierno, quiero decirle, yo no me quiero poner extremista, porque una cosa distinta, creo yo, por ejemplo, es si viene un jefe de Estado, tú tienes que darle un tratamiento digno. O, por ejemplo, yo me imagino que un ministro de Seguridad que combate a los narcos y al crimen, hay que tomar medidas con él. Pero no hay que tener abusos como hacía Arena en el pasado. Esas son las cosas que tienen que diferenciarnos. Y debo decirles una cosa, eso habla mucho más que las palabras. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso se llama austeridad. La austeridad no es castigar el gasto social, el gasto en la gente. Es que los funcionarios no hagan gastos innecesarios a costa del pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso debe distinguir a un revolucionario. Así que, compañeros, en lo que a mí corresponde, eso soy. Soy una conducta, soy un compromiso. Y lo que sí quiero decirles, siempre he estado dispuesto a desempeñar las tareas más complejas o la tarea más humilde. Siempre, siempre, siempre. Eso debe hacer un hombre de izquierda. Pero sí les voy a decir, lo que nunca he hecho es lo siguiente. Nunca, en ninguna de mis tareas, ni como diputado, ni como militante, ni como ministro, nunca he hecho algo que llene de vergüenza a mis hermanos militantes. Nunca, nunca. Y como presidente de la República, nunca haré nada que deshonre a mi pueblo, que deshonre a mi partido o que deshonre la memoria de aquellos que se fueron creyendo en nosotros, confiando en que nosotros íbamos a llevar con las manos limpias su bandera limpia hacia adelante. Pero yo he venido aquí para dialogar, para que podamos hacer un conversatorio, para que me pregunten, como decía un mexicano, pregúntame, carnal, pregunten, porque es nuestra obligación rendir cuentas. Hay muchos temas de los que hay que hablar, de la agricultura, de la seguridad pública, pero bueno, yo estoy abierto a eso, de antemano. Para los compañeros y compañeras que por decisión propia, libremente y por conciencia me van a honrar con su voto, de antemano su agradecimiento. Mi agradecimiento total. Y decirle, aquí lo que nos estamos jugando son los destinos del pueblo. De aquí tenemos que salir listos para la gran batalla, para la victoria. ¿O hacia dónde debe ir el frente? Hacia la victoria.
¿verdad? ¿Hacia dónde debe ir el frente? ¿Hacia dónde debe ir Sonsonate? ¿Hacia dónde debe ir la gran República de Nahuizalco? Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, un gran abrazo. Y como siempre, estoy aquí a las órdenes de ustedes. Gracias, Cris.